Este evento siempre es excepcional, pero creo que después de haber asistido a las charlas de esta mañana y la primera parte de la tarde, les puedo decir que este es un conjunto excepcional de contribuciones que hemos escuchado y ha sido un gran privilegio ser un oyente de todo esto. Y estoy seguro que, al igual que me pasa a mí, tienen muchas ideas en este momento que les dan energía y empoderamiento para volver a nuestros trabajos diarios y hacerlo mucho mejor como resultado de lo que escuchamos. De todas las conversaciones que tuve durante la pandemia, una más que cualquier otra me sigue volviendo una y otra vez. Ella me dijo, si tan solo hubiera podido tomar la mano de mi madre mientras yacía muriéndose, solo durante una hora. Esa hora, y mamá no hubiera muerto sola. Solo esa hora. Podría haberle dicho de nuevo cuánto la queríamos. Lo realmente terrible de eso es que nosotros, la familia, estábamos a tan solo unos 100 pies de distancia en esos momentos finales, pero es lo mismo que hubieran sido 1000 millas. COVID-19 fue un nuevo intruso en el panorama de la seguridad del paciente y sus repercusiones, como todos sabemos, han sido de gran alcance. ¿Lo haríamos mejor la próxima vez? ¿Nuestros pacientes estarán más seguros la próxima vez? ¿Qué hemos aprendido y qué hay que cambiar? Bueno, la historia de la pandemia ha sido bien documentada. Su modo de transmisión, las manifestaciones clínicas, los efectos a corto y largo plazo, cómo se adquiere y cómo se mantiene la inmunidad. Esas cosas y muchas otras han sido estudiadas intensamente por los científicos del mundo. La dimensión de seguridad del paciente no ha ocupado un lugar tan destacado y para solucionar esto, para tratar de remediarlo, en la OMS revisamos la evidencia científica y publicamos el informe y mucha gente fue muy útil porque fue dirigido por Neelam Dhingra, el jefe de seguridad del paciente de la OMS, pero Hardeep Singh y otros desempeñaron un papel muy importante en el arduo trabajo. Pero también recopilamos información en tiempo real de nuestras redes globales de seguridad del paciente a medida que se desarrollaba la pandemia. Así que voy a basarme en algunas de las cosas que se dijeron a través de esa red y lo que se dijo esta tarde. En esencia, a principios del 2020, los sistemas de salud de todo el mundo sufrieron lo que equivalía a un ataque sorpresa, que sobre todo puso a prueba su resiliencia. Ahora, como todos sabemos, la resiliencia es un concepto grande y fundamental en la seguridad del paciente. De hecho, se aplica a todas las industrias críticas para la seguridad. Está estrechamente vinculado con la idea de organizaciones de alta confiabilidad. Aquellas organizaciones que previenen y reducen el impacto de los riesgos y amenazas a su operación segura. Hay muchísimas definiciones de resiliencia, definiciones formales, pero me gusta bastante la informal, lo que encarna la idea que cuando se enfrentan a una amenaza seria para el funcionamiento normal, las organizaciones que son resilientes se doblan, no se rompen, se recuperan y se adaptan y crecen rápidamente para enfrentar los nuevos desafíos creados por la crisis. Aunque no hay duda de que las debilidades en la resiliencia durante la pandemia generaron altos niveles de atención insegura durante la pandemia, tanto a nivel del sistema de salud como a nivel de los centros de salud en todo el mundo, realmente. En primer lugar, el fracaso a lo largo de los años de desarrollar políticas y prácticas de prevención y control de infecciones de clase mundial a nivel de los centros de salud llevó a entornos inseguros en los que viven los pacientes y los trabajadores de la salud para ponerlos en riesgo. Y de hecho, muchas vidas se perdieron por eso. La lección simple pero crucial de la primera crisis de COVID y del brote de ébola en África Occidental es que el impacto de los virus que tienen potencial pandémico se amplifica si se permite que se propaguen dentro de los centros de salud.
Pero esas lecciones no se aprendieron en la fase de planificación de la pandemia ni en la creación de resiliencia a nivel de las instalaciones. Otra característica que debería haber sido una parte integral de los programas de seguridad del paciente antes de la pandemia. Así que la relevancia de la resiliencia era muy diferente en los países más pobres del mundo. Muchos de los sistemas de salud ya eran frágiles antes de la pandemia, pero el daño adicional provocado por la pérdida de servicios relacionada con la pandemia creó un doble efecto de riesgo en entornos con mala infraestructura, escasez de personal calificado y limitaciones en el acceso a la atención primaria y los servicios especializados. Así que la experiencia con COVID de esos pacientes también nos enseña otra lección. Se demostró que la idea tradicional de que la seguridad del paciente solo importa en el punto de atención era demasiado estrecha para conceptualizar la seguridad de los pacientes con las consecuencias del daño generado a nivel de la población. Por ejemplo, en 2020, comparado con el año anterior a la pandemia del 2019, la medida clave de la cobertura para la vacunación de los niños cayó de 86 a 83%. Este daño consecuente puede parecer solamente como un pequeño porcentaje, pero en realidad representó la pérdida de más de una década de progreso en la cobertura mundial de vacunas. Cientos de miles de niños en todo el mundo quedaron sin protección y estamos recién comenzando a ponernos al día. Otro ejemplo, por ejemplo, un grupo de modelaje convocado por la OMS y ONU-SIDA durante la pandemia estimó que una interrupción de 6 meses de la terapia antirretroviral para el 50% de los pacientes en el África subsahariana llevaría a un exceso de 500.000 de muertes relacionadas con el VIH en un año. Por lo tanto, estas fuentes de daños evitables en los países de bajos ingresos fueron creados en parte por el cierre de centros y servicios para reducir la propagación de la pandemia, pero también fueron causados por la reutilización de la fuerza laboral de salud pública en países de bajos ingresos. Fue reutilizada la mano de obra para combatir COVID-19 y luego también para planificar y entregar un programa de COVID, de vacunación contra COVID. Y como bien saben, en muchos países del mundo hay solamente una fuerza laboral de salud pública. Entonces, si el personal tenía que dejar sus trabajos habituales para hacer frente a una emergencia, entonces no pueden dar continuidad de los servicios de salud esenciales. Y luego, mirando más ampliamente a todo el mundo, surgieron nuevas necesidades y demandas de atención como resultado de COVID-19. Hubo un impacto en la vida de las personas, sus circunstancias económicas, su bienestar, la necesidad desesperada en muchos países entre adultos, adolescentes y niños de servicio de salud que se ha disparado en muchos países del mundo. Así que utilicé el término antes, daño consecuente, para describir esos fenómenos. Así que es casi como si el virus actuara como una piedrita que uno arroja en un lago de aguas tranquilas y provoca un efecto dominó. Se van produciendo áreas, círculos concéntricos. No solamente fueron las consecuencias directas del virus en las áreas limitadas donde estaba operando, sino que hubo un efecto mucho más amplio que se extendió a la salud de la población y al impacto social de una manera mucho mayor. Otra fuente tradicional clave de riesgo para los pacientes es el fenómeno de la transición de la atención. Conocen bien muchos ejemplos previos a la pandemia de cómo los pacientes, cuando pasan de la atención de unos a otros por un pasaje de manos, sufren. Ese efecto fue muy prominente durante la pandemia, especialmente entre los pacientes ancianos y vulnerables que fueron transferidos de un hospital a otro, a hogares de cuidados y a la comunidad. Entonces, en el contexto pandémico que se movía tan rápidamente, las decisiones como las pruebas, las transferencias en esa área no se pensaron con especial cuidado, fueron dictados por problemas de capacidad, porque había que sacar a los pacientes del hospital para dejarle lugar a otros, y eso quiere decir que eran trasladados sin seguir el proceso debido, sin pensar en el proceso clínico, y eso quedó demostrado en varios países por las sombrías estadísticas de mortalidad a largo plazo como porcentaje de las muertes totales
miles de personas en hogares de ancianos. ¿Por qué deberíamos sorprendernos? ¿O por qué es tan sorprendente? Porque las transiciones de atención, el pasaje de manos, deberían haber sido parte de nuestro pensamiento sobre la seguridad del paciente y deberían haber recibido atención junto con las otras áreas para aumentar el riesgo en tiempos prepandémicos. Así que no se pensó mucho en la seguridad del paciente en la planificación de la pandemia antes de COVID-19. Si alguien hubiera pensado en las implicaciones de una pandemia para la seguridad del paciente, hay otras dos conclusiones que habrían sido obvias. En primer lugar, los incidentes que ya existían de seguridad del paciente seguirían ocurriendo y algunos serían incluso más probables debido al personal presionado y los entornos clínicos creados por la emergencia de salud. Y en segundo lugar, surgirían nuevos tipos de incidentes de seguridad del paciente y eso es exactamente lo que pasó y los datos lo muestran. Y están confirmados por las observaciones y la experiencia de la comunidad de seguridad del paciente. Por ejemplo, el error de medicación antes de la pandemia, el error evitable de la medicación han hecho que una proporción relativamente alta de los incidentes reportados aumentaran y muchos ejemplos de situaciones de medicamentos de alto riesgo fueron creados o exacerbados por la pandemia. También errores de diagnóstico. Y escuchamos mucho que en lugares que tenían sistemas de informe de seguridad del paciente, tendían a dejar que esos sistemas quedaran en suspenso durante la pandemia porque no había tiempo para hacer la investigación de informes. Por un lado, es comprensible, pero una de las herramientas principales que uno tiene para proteger a los pacientes fue abandonada en un momento en que probablemente debería haberse conservado y fortalecido para ayudar con la respuesta. Por lo tanto, a medida que los sistemas de salud de todo el mundo luchaban por brindar atención y apoyo a un gran número de pacientes gravemente enfermos que vivían los efectos de un nuevo virus pandémico, el contexto de alto volumen y alta presión para prestación de servicios, junto con la necesidad de reducir la transmisión, creó una realidad operativa completamente nueva. También había una nueva normalidad para los pacientes y las familias. Se cerraron las puertas, las vías de servicio se bloquearon, la continuidad de la atención se fracturó y los tratamientos se cancelaron o retrasaron. Y los informes anteriores de nuestra red de seguridad del paciente, inicialmente en gran parte de países de altos riesgos, hablaban de la interacción entre los proveedores o los prestadores de servicios y los pacientes que sufrían, y cito, desastrosamente debido a la confusión diagnóstica, la falta de acceso a la atención médica necesaria y la exclusión de las familias de los centros de salud y de atención médica por razones de control de infecciones. Y la conversación que relaté al comienzo de mi presentación es típica de las circunstancias traumáticas de la gran cantidad de situaciones de fin de la vida que ocurren sin la presencia de familiares y amigos que surgieron en hospitales de agudos y hogares de ancianos a medida que la gravedad de COVID-19 ejercía su presión. Pero la fractura en el papel de los pacientes y las familias en la seguridad del paciente durante la pandemia fue aún más profunda. La participación del paciente, su involucramiento y de la familia, como escucharon hoy en la reunión, ha sido una parte importante del trabajo de la OMS en muchos Estados miembros y su sistema de salud. El programa de seguridad del paciente de la OMS que se estableció cuando fundé la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en el 2004, nos ha dado un fuerte liderazgo y defensa a lo largo de los años en la formulación de políticas y la planificación y se ha convertido en una fuente clave de asesoramiento experto sobre cuándo y cómo involucrar a las familias en el trabajo de seguridad del paciente. Entonces, a medida que se desarrollaba la pandemia, los pacientes y las familias que han sido parte de los programas mundiales y nacionales de seguridad del paciente se han preguntado por qué. Dado que los pacientes y las familias se vieron tan afectados por la enfermedad, ¿por qué no fueron parte de todas las decisiones en todos los niveles del sistema, incluso durante una crisis como esta? Esto
No sucedió en algunos sistemas de salud y organizaciones, pero parece que solo ha sucedido en una minoría. Las familias están claramente posicionadas como colaboradores o como potenciales colaboradores en el cuidado en una emergencia como esta. Pueden garantizar una atención segura, pueden tratar de garantizar decisiones éticas, por ejemplo, el consentimiento, para aquellos que no pueden dar un consentimiento por sí mismos, que están al final de su vida, juegan un papel clave en asegurar la continuidad de la atención a través de esas transiciones de atención y esos traspasos de atención de una mano a otra, que pueden ser situaciones de alto riesgo y pueden ayudar a hacer evaluaciones de familiares gravemente enfermos en el hogar o la comunidad cuando no hay ayuda médica cara a cara disponible y cuando los protocolos de triage ensamblados rápidamente se operan de forma remota. Por lo tanto, surgieron opiniones muy fuertes sobre las políticas de visitas de las prácticas que se implementaron como parte de los procedimientos de control de infecciones basados en las instalaciones, en los centros. Los pacientes y los miembros de las familias criticaron lo que llamaban políticas generales sin visitas, como que no reconocían el papel clave de los cuidadores familiares. Así que esta mañana tengo solamente 15 minutos para cubrir esta área, pero quería referirme a algunas de las áreas de seguridad del paciente que la pandemia nos ha arrojado luz, que hemos aprendido. Hay otros, pero aunque me he centrado principalmente en los problemas, se realizó también un excelente trabajo y una gran innovación en todo el mundo a medida que los sistemas de salud, los médicos, los científicos lucharon contra ese ataque sin precedentes y tenemos que aprender y hemos aprendido de eso. En general, el trabajo en equipo se volvió mucho más cohesivo y lo vimos eso en todo el mundo y hay oportunidades allí en las que se rompieron silos para asegurarse de que los silos no vuelvan a perforar y crear el tipo de fragmentación que resulta un problema en todas las áreas de la atención médica, particularmente en un área como la seguridad del paciente. Entonces, de última, yo siento que la experiencia de la pandemia nos ha ayudado a ver cuán profundamente los conceptos estaban incrustados, los conceptos, prácticas y cultura de seguridad del paciente preexistentes en nuestro sistema de salud. Pero fue algo decepcionante que nuestro trabajo en las últimas 2 décadas no fuera la parte dominante de la cultura de respuesta en un momento de una presión muy intensa para la atención médica en todo el mundo. Pero el liderazgo y la promoción, la defensa de un grupo como este es absolutamente vital. Si los próximos planes pandémicos mundiales y nacionales van a tener un capítulo sustancial sobre la seguridad del paciente en las pandemias y como comunidad de seguridad del paciente tenemos mucho que aportar. Entonces, finalmente, pensando en el comienzo de mi presentación, creo que nunca más deberíamos ver un conjunto de decisiones técnicas de enfermedades transmisibles o control de enfermedades, impulsar la compasión desde el centro de la atención que brindamos a nuestros pacientes. Tenemos que seguir siempre concentrados en la atención de pacientes y es una de las grandes cosas que tenemos que aprender. Gracias.